Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Sara, por la introducción. En primer lugar, me presento muy brevemente. Soy Nacho Velasco, director de alianzas de Meeting Lawyers, y junto a QDQ hemos decidido organizar este webinar con el objetivo de prepararnos para la declaración de la renta, cuya campaña empieza el próximo miércoles 2 de abril. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a tratar en la sesión de hoy? Pues en concreto 3 puntos. En primer lugar, daremos a conocer novedades en la campaña de la renta de este año. Luego trataremos algunas particularidades a tener en cuenta y finalmente recordaremos cómo hacer la gestión, ¿vale? Antes de dar paso a Álvaro, abogado en ejercicio experto en el área fiscal, dejadme recordaros que por ser clientes de QDQ tenéis acceso a los servicios de Meeting Lawyers, un servicio de consulta legal digital en el que podéis resolver de forma gratuita e ilimitada todas vuestras dudas legales. Encontraréis cómo se accede al servicio. Pues es tan sencillo como entrar en el área privada de QDQ y haciendo clic en el banner superior que vemos en la pantalla, se te despliegan abogados de 9 especialidades diferentes. Tenemos 9 especialidades diferentes y cuando queráis podéis acceder a cualquiera uno de ellos y tan solo haciendo clic, por ejemplo, en Mónica de familia, si tenéis alguna duda de familia, pues se os despliega un chat para poder preguntarle al abogado aquello que consideréis. Las respuestas son inmediatas porque los abogados están única y exclusivamente para responder a las preguntas que llegan del chat. Por lo tanto, tened en cuenta y acordaos que es un servicio de valor añadido muy potente que os ofrece QDQ y que es muy útil también para pymes y autónomos por vuestra gran y alta necesidad legal que tenéis en el día a día para el desarrollo de vuestra actividad profesional. Por lo tanto, si sois clientes de QDQ y tenéis los accesos al servicio, pues os lo recuerdo. Que en el caso de que seáis clientes de QDQ y no tengáis acceso al servicio de Meeting Lawyers o incluso que todavía no seáis clientes de QDQ, os invito a poneros en contacto con QDQ para obtener más información. ¿Vale? Y nada, ahora sí, dicho esto, doy paso a Álvaro para que pueda iniciar la exposición del tema a tratar hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Nada, como has dicho, Nacho, yo soy el abogado principal de Derecho Tributario. Evidentemente, en el equipo lo formamos varios compañeros. Estamos especializados principalmente en personas físicas, pero es verdad que, como cualquier asesor fiscal, IVA, impuestos de sociedades y los impuestos autonómicos y locales al final son una realidad que además genera también muchísima conflictividad, con lo cual ya os adelanto y siempre me encanta empezar este tipo de webinar con un chascarrillo que hacía un profesor nuestro en la carrera, que era inspector fiscal de no hay pregunta tonta si hace a un inspector de Hacienda que no trabaje. Así que os lo repetiré varias veces durante el webinar, pero insisto, cualquier duda que tengáis que no os dé vergüenza preguntar, porque el hecho de hacer esa pregunta a lo mejor os ahorra ya no mucho dinero del punto de vista de esa conversación limitada, sino del punto de vista psicológico. Ni os imagináis la de veces que al contribuyente, especialmente a trabajadores por cuenta propia, el coste psicológico que le supone el tener que lidiar día a día con Hacienda, el estar pendiente siempre de un requerimiento. Entonces, no me voy a enrollar mucho más porque es verdad que la IRPF es un impuesto bastante largo. Hemos traído una serie de tips y píldoras que están basadas en las consultas que nos hacen los usuarios de Meeting en estos días, sobre todo. Y nada, entonces vamos a empezar con una sorpresa que nos hemos encontrado, que de hecho, fijaos, ni siquiera se recoge la ley IRPF, que es la obligación de los desempleados de presentar la declaración de la renta para mantener su prestación de desempleo. Esta medida, que realmente está desarrollada en el texto refundido de la Ley de Seguridad Social, se aprobó de una forma un poco sinuosa en marzo y ha empezado a tener efecto desde el 31 de octubre de 2024. Con lo cual, salvo mejor criterio, que hasta ahora partimos de la premisa de que no van a hacer ningún tipo de anotación en esta campaña de renta de 2024, de ejercicio fiscal 2024, ¿vale? Aquellas personas que estén desempleadas, independientemente de que puedan llegar o no al mínimo, están obligadas a hacer la creación de la renta. Insisto, para no perder la prestación y teniendo en cuenta que la situación de un desempleo nunca es agradable, mejor evitar este tipo de situaciones. Otra situación buena que ha tenido en el ejercicio 2024 es que se ha aumentado el límite de 15.000 euros a 15.876, el límite para no tener que hacer la obligación o no tener que presentar la declaración cuando se tienen dos pagadores. Estamos pendientes también
de que se apruebe una medida que en su momento la cargó el Tribunal Constitucional, que es el aumento de 1.500 euros a 2.500 euros la obligación para bajar de esos 22.000 euros, que es el límite para un solo pagador, a 15.800. ¿Por qué ese número tan raro? Realmente es porque se equipara al salario mínimo interprofesional. De hecho, no sería extraño que a medida que se vaya aumentando el salario mínimo interprofesional, este límite para estar obligado a la declaración de renta seguramente también se vaya moviendo. Otra situación bastante pintoresca que hemos tenido en el 2024 y que, por desgracia, nos sorprendió a todos los que nos dedicamos a este sector, que es la derogación de la solicitud de mutualismo. No sé si en algún momento os ha tenido que pasar o habéis tenido familiares, sobre todo personas más mayores, que lo que le pasó en su momento es que estas personas que empezaron a cotizar cuando no existía realmente la seguridad social, ¿no? Existían los mutualismos, teóricamente se les aplicaba una serie de reducciones. Aparece en el 78 nuestro sistema de seguridad social, se empieza a practicar retenciones por esto y llega un momento que el Tribunal Supremo determina que esas rentas que se habían generado de prestaciones antes del 78 y unas antes del 64 no deberían tributar. Lo que nos pasó el año pasado es que presentamos modelos para solicitar la devolución de los 4 últimos ejercicios fiscales, que son los cuatro años no prescritos. Hubo muy poquita gente en la agencia tributaria estatal, es decir, con respecto a contribuyentes que no residen los tributos en los forales, que ahora iremos a ello, porque es verdad que al final tienen unos matices diferentes. Lo que le pasó es que pidieron la solicitud, ahí se quedó, no le hacían la devolución, no le hacían la devolución, y es que resulta que el problema está en que las solicitudes presentadas no tienen efecto, no tienen velocidad. Es verdad que sí, gracias a Dios, interrumpen el plazo de prescripción para ejercicio fiscal 2019, y ahora lo que tenemos que hacer es, en cada declaración de la renta, iremos pidiendo pasito a pasito la de cada ejercicio fiscal. Esta situación, como digo, nos pareció bastante particular. No creemos que vaya a haber ninguna modificación legislativa para volver a la situación anterior, pero sí que es verdad que siempre os recomiendo en este tipo de situaciones que os metáis en los datos fiscales de vuestras personas mayores, ¿no? En los datos fiscales, si se aplica la mutualidad, debería apareceros un apartadito muy chiquitito que pone DT2. Eso significa disposición transitoria segunda, que era por la que se aplica esta normativa. Si es así, la probabilidad de que también tenga rentas y tenga que presentar este modelo, que ya está preparado, porque se va a preparar todos los años junto con la propia declaración de la renta de ese ejercicio fiscal, ¿vale? Lo vais presentando, ¿vale? Lo busque lo que en territorios forales, en su caso los 3 territorios forales hicieron un modelo, prepararon un modelo para presentar los 4 ejercicios fiscales, y ya sí que nos consta, evidentemente ellos tienen un menor número de contribuyentes, que están empezando a hacerse las devoluciones. En Navarra, por ejemplo, curiosamente han hecho lo que al final ha terminado haciendo o va a hacer seguramente algo parecido el Estado. Lo que hicieron es preparar una deducción extraordinaria en cada una de las declaraciones de la renta. Tendencialmente, la comunidad foral navarra o su hacienda foral no suele cometer ningún tipo de errores a la hora de volcar los datos fiscales. Además, la curiosidad de los forales con respecto a la estatal es que te dan el borrador ellos y eres tú el que lo confirma. En su caso, metes bonificaciones o deducciones. Entonces, como prevención, siempre os recomiendo de que para las personas mayores reviséis si en la foral os aparece ese tipo de reducciones, pero insistimos que no consideramos que vaya a ser una situación conflictiva. Ya tanto la Seguridad Social como el antiguo mutualismo, que algunos de ellos todavía existían de forma residual, han ido dando información al Estado, y el Estado la ha ido compartiendo con el resto de territorios, con lo cual, insisto, en los forales en particular, pues poco problema vais a tener, ¿vale? Estas son las 3 actualizaciones que hemos tenido más candentes en el 2024. Otra situación que estamos pendientes de ver qué pasa son la ampliación del plazo de deducciones por eficiencia energética. En su momento, en el ejercicio 2023, casi al límite del ejercicio 2024, se aumentó un año más la posibilidad de aplicar estos 3 deducciones, porque realmente, aunque las llamemos de forma general deducción de eficiencia energética, una es por frío-calor, otra es por renovación o por aumento de la eficiencia energética, y el último es muy parecida a esta, solo que la diferencia es que se hace con reducciones en edificios predominantemente residenciales, a saber, típicas obras de las comunidades de propietarios o obras en viviendas individuales. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar en este tipo de deducciones? Que creemos que van a volver al 2025. De hecho, es más, en su momento también estaban incluidas en el mismo Real Decreto
que había previsto aumentar en 2.500 euros la obligación para no presentar la aclaración, y de hecho seguramente, si no en las próximas semanas, en los próximos meses, a través de un procedimiento de urgencia, seguramente encontremos que la medida se amplíe a 2025, ¿no? Vale. Otra de las situaciones muy habituales que nos encontramos y que generan muchísima conflictividad es la custodia compartida. La custodia compartida en España tiene un defecto práctico, y es que el volcado de datos de la Agencia Tributaria Estatal tendencialmente no está bien aplicado. Si alguna vez os ha pasado, os habréis dado cuenta que cuando no hay matrimonio, os aparece una cosa que se llama declaración conjunta. Claro, os sale una deducción que es de 2.150 euros. Esta declaración conjunta, no penséis que es con el otro progenitor, es realmente con el menor. ¿Qué es lo que pasa? Que en la estatal, esta deducción está pensada para familias monoparentales. Entonces, si vivís juntos con el menor, estéis en la pareja de hecho o no estéis inscritos, os recomiendo siempre que en el apartado, en la declaración de renta, cuando vais a los apartados, vayáis de forma específica a descendientes y ascendiente. Una vez que ingresamos al apartado de ascendiente y descendiente, nos saldrá el DNI de nuestro hijo, si ya se lo hemos sacado, el nombre, y además os tiene que aparecer vinculación de otras situaciones 3. ¿Por qué D y 3? Pues muy fácil. D, estamos diciendo que el menor convive con nosotros y convive con el otro progenitor, y además con situación 3 lo que indicamos es que estamos viendo los tres juntos. De esta forma evitamos que se nos vuelque de forma automática esa deducción de 2.150 euros. Además, es una situación que, por desgracia, para la agencia tributaria es muy fácil comprobar. Con solo comprobar el empadronamiento o los datos fiscales, el propio domicilio fiscal, ya tendencialmente tenemos el requerimiento. Por suerte, en este tipo de situaciones, como es la propia renta la que suele volcar mal el dato, tendencialmente no vemos que haya procedimientos sancionadores, pero como siempre, encontrar un requerimiento de Hacienda nunca es agradable, y más si, como nos suele pasar, el requerimiento se suele hacer 2 añitos y medio después, que es lo que normalmente suelen tardar. Claro, ese dinero, sobre todo si nos ha supuesto una devolución, claro, ese dinero tendencialmente suele estar consumido ya, y tener que volver a pagar o devolver ese dinero, como además evidentemente con sus intereses, pues hombre, nunca se agradece. Con lo cual, esta materia de prevención es esencial cuando tenéis pareja de hecho, o éxito, no solo pareja de hecho escrita, sino que simplemente tenéis un menor entre los dos cónyuges, ¿vale? En contraposición, por ejemplo, a la estatal, que la estatal, la tributación conjunta, pero en matrimonio, solo se incluye matrimonio. En las forales es verdad que sí existe la tributación conjunta con pareja de hecho, matiz estable, es decir, por ejemplo, en la Navarra tiene un registro específico que os tenéis que inscribir, ¿vale? En la estatal lo que va a pasar es que constituir la pareja de hecho va a tener una serie de consecuencias fiscales, pero a efectos fiscales del impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones, ¿vale? Tener en cuenta que la mayoría de las comunidades autónomas tienen competencia propia a efectos de estos impuestos, y todas ellas han terminado reconociendo a la pareja de hecho inscrita como análoga a la matrimonial, ¿vale? Vale. Otra de las situaciones que nos preguntan mucho y que además siempre recomiendo revisar, que es qué tengo que aportar para asegurarme de que me voy a aplicar las deducciones por eficiencia energética. Os he puesto en el slide las tres que existen. La diferencia entre una y otra es que la demanda de calefacción y refrigeración depende del consumo en sí, ¿vale? En este caso, la deducción es el 20%, ¿vale? Y lo que tenéis que conseguir es una disminución. Entonces, ¿qué documento es esencial en este tipo de casos? Que por desgracia vemos mucho, y aquí sí que tendencialmente suele haber sanción, es que el certificado de eficiencia energética solo se tiene el posterior, bien porque la empresa que contratáis no lo hace correctamente, o bien porque no hay un buen entendimiento, no lo dejan claro y no se informa que antes de hacer la obra tiene que hacerse un estudio de eficiencia. Realmente el estudio de eficiencia tiene una cierta lógica. Al final, si lo que queremos es comprobar que el inmueble en sí se vuelve más eficiente, claro, tenemos que ver cuánto es la eficiencia antes de la obra y cuánto después, ¿vale? Más, aquí hay que añadir un matiz. Lo que nos pasa con los tribunales económicos administrativos y con los tribunales superiores de justicia es que han determinado que no solo tiene que estar realizado, sino inscrito en la comunidad autónoma. Entonces, una de las prevenciones que estamos indicando
tanto en esta campaña de la renta como en las anteriores. Y seguramente en la siguiente es que antes de terminar la obra, siempre pidáis al técnico, si le contactáis vosotros, o a la empresa, si directamente hacen esa gestión ella, que os manden o que os entreguen el justificante de presentación en el registro autonómico. Además, la competencia de la inscripción de los certificados autonómica. Con esto que evitamos, nos aseguramos que no solo está hecho, sino que está escrito. Evitamos cualquier tipo de situación de carga de trabajo, de que por H por B ese certificado se haya escrito mal, porque, insisto, perder una deducción, que por ejemplo, en el caso de consumo de energía primaria estamos hablando, verdad que con un límite del 40%, pero estamos hablando de 5.000, perdón, de 7.500 euros, ya os indico que no solo no es agradable para el contribuyente, porque normalmente este tipo de obras, pues evidentemente tienen un coste bastante alto y además muchas veces se tiene en cuenta, o muchas veces la propia empresa os recomienda que apliquéis la deducción porque os va a salir beneficioso, y sobre todo eso, que la tendencia de las administraciones tributarias es a sancionar este tipo de supuestos. Evidentemente, tiene que haber una mala fe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Hacienda? Como considera que los datos del certificado anterior y posterior los he metido yo, porque se tienen que meter manualmente, y tendencialmente el certificado anterior, como no puedo meter el código de registro, o no meto nada, o meto un código incorrecto, como yo he sido el que de forma propia ha metido mal los datos, entiende que como mínimo hay una negligencia, que es lo que muchas veces considera Hacienda que es sancionable, no la mala fe. ¿Vale? Pues, insisto, sé que voy a ser muy machacón con esto. Si me preguntáis por la aplicación, os lo voy a decir muchas veces de no solo que os lo manden, sino que si quieres lo revisamos en la propia aplicación para comprobar que tengáis esa reducción del 7% o que esa reducción del 30%, incluso en más, que se haya puesto bien el inmueble, que por desgracia también nos ha pasado alguna vez. ¿Vale? Las que hemos querido incluir como píldora en este webinar son las deducciones por alquiler de vivienda habitual. En su momento, las deducciones estaban centralizadas. Ante 2015 la deducción era estatal, pero es verdad que al final esa deducción está en régimen transitorio, solo se la pueden aplicar a aquellos contribuyentes que su alquiler era anterior a 2015, que es verdad que ya prácticamente está en desuso, y ahora son las comunidades autónomas las que, en base a sus propias competencias, han aplicado o han desarrollado este tipo de deducciones. ¿Por qué hemos querido incluirlas aquí? Porque en comunidades autónomas como Madrid y Baleares, para poder aplicarte la deducción tienes que presentar o bien una denuncia tributaria al Instituto de la Vivienda, en este caso vamos a hablar el de Madrid, ¿vale? O bien que el propietario del inmueble te dé el resguardo de haber depositado la fianza en el Instituto de la Vivienda o en el órgano comunitario. Que los que supone que no lo haya entregado, no hagáis la denuncia y os llegue una comprobación limitada, un requerimiento, lo que coloquialmente llamamos paralela, os van a echar para atrás. En el caso de Madrid son 1.200 euros. Y ya os digo yo que normalmente este tipo de opciones que están enfocadas para contribuyentes que normalmente están empezando a realizar, a empezar su actividad profesional, les hace daño. Por desgracia les hace bastante daño, porque insistimos, tendencialmente cuando presentan la renta, como es una autoliquidación, presenta la declaración y luego se revisa. Ahora mismo el retraso que tiene Hacienda, dependiendo de las situaciones, porque es verdad que ha empezado a introducir muchísimas mejoras a la hora de detección de errores, pero tendencialmente tardan 2 años en comprobarlo, y son 2 años que ese dinero evidentemente se ha consumido y que luego nos va a tocar devolver, ¿vale? Independientemente de que una vez que se realice el procedimiento sigamos luchando en la vía contencioso económico administrativa o la vía contencioso administrativa. Esto, por desgracia, lo vemos mucho en clientes, sobre todo eso, 30 añitos, 33 añitos, que están empezando a tener su primer empleo y gracias a Dios pueden ser un poco más independientes, que de repente le encuentran esa desagradable sorpresa, ¿vale? En los territorios forales os pasa algo diferente. Por ejemplo, los 3 territorios forales en esta deducción, curiosamente, los 3 tienen el mismo límite. Además, no tienen base de ingresos del contribuyente en sí, pero es verdad que pasa igual, ¿vale? Siempre revisar que en vuestras autoliquidaciones, porque os la vuelcan, están incluidas, ¿vale? Tendencialmente no están incluidas. Tener en cuenta que cualquier tipo de deducción es el propio contribuyente el que las tiene que incluir, ¿vale? Luego en Navarra sí que tienen un límite de ingreso de 30.000 euros, pero igual también existe. Además, pasa igual que en la foral, te
giran la autoliquidación, el borrador, lo revisas e incorporas tú este tipo de deducciones, ¿vale? Con lo cual, insisto, cuando tengáis duda de si me paso de renta o no me paso de renta, o si en mi comunidad autónoma tengo que hacer algo aparte de tener que comprobar si he pagado el alquiler, no he pagado el alquiler. En ese tipo de casos siempre os recomiendo que nos consultéis, no por nada, sino porque al final cualquier tipo de error nos supone un perjuicio enorme y, como podéis comprobar, los matices que tiene cada norma tributaria autonómica son completamente diferentes. De hecho, nos ha pasado más de una vez que un contribuyente ha visto las normas de una comunidad autónoma, concretamente la valenciana en este caso, y luego resulta que estaba en Andalucía. Perdió la deducción y además no solo eso, sino que encima le sancionaron. Una situación completamente injusta que, por desgracia, se podría haber evitado perfectamente. ¿Vale? Vale. Os quería hacer una serie de recomendaciones de cara a presentar la creación de la renta. Bueno, la creación de la renta tiene tres formas de acceder. Desde el día 17 están disponibles los datos fiscales, pero es verdad que la campaña de renta no se va a iniciar hasta el 2 de abril. Entonces, si alguno ha tenido curiosidad de meterse en su declaración de la renta, verá que si se mete los datos fiscales, sí que le aparecen todos sus datos fiscales a ejercicio 2024. Sin embargo, si se mete en el borrador, le manda el borrador del año pasado. Eso es normal, no os asustéis, es simplemente que hasta el mismo día 2, todos esos datos que tenéis no os van a aparecer volcados, ¿vale? ¿Cómo podéis acceder a la declaración de la renta estatal? Con tres situaciones, de hecho. Si tenéis certificado digital o clave PIN, podéis entrar con la clave PIN, ¿vale? O con el certificado digital. Luego, si no lo tenéis, vais a necesitar dos cosas: el DNI o el número de identificación de extranjero, en su caso, ¿vale? La fecha de validez o el número de soporte del NIE, y luego la casilla 505 del ejercicio fiscal anterior. Que por algún casual no habéis hecho la declaración de la renta del ejercicio anterior, no pasa nada, ¿vale? Porque en ese caso el propio sistema os indicará de no se ha detectado declaración de la renta del ejercicio anterior, y lo que tendréis que hacer ahí es coger y poner los 5 últimos dígitos de una cuenta bancaria que tengáis abierta en España, ¿vale? En el caso de que existiera algún error, siempre se puede solicitar cita en la agencia tributaria. Pero es verdad que tendencialmente cada vez vemos más que el camino, el cauce que está llevando la agencia tributaria es al sistema telemático, ¿vale? Cosas que cuando metáis en vuestra declaración de renta sí que os recomiendo revisar. ¿Por qué os recomiendo revisar? Por dos sencillos motivos. Porque las criptomonedas y los activos en el extranjero, tener en cuenta que como no hay un tercero que da esa información fiscal, no son datos que les coste a Hacienda a fecha de la creación de la renta. Porque, por ejemplo, dentro de los países de la OCDE tenemos convenio de doble imposición e información fiscal, y no suele ser raro encontrarnos que, si alguna vez tenéis curiosidad y tenéis rentas de países europeos, si os vais a rentas de ejercicios anteriores, de repente os aparecen rentas italianas, rentas francesas. ¿Eso por qué? Porque la coordinación entre países es a solicitud. Entonces, cuando tengáis criptomonedas, tendencialmente las plataformas suelen estar fuera en España, y Binance, por ejemplo, que sí que tiene establecimiento en España, da información muy limitada, tendréis que incluirlo manualmente, ¿vale? En el caso de las criptomonedas, esto daría para un webinar completo o un webinar solo, pero, por ejemplo, el cambio de un token a otro se llama permuta y tiene consecuencias fiscales, va a tributar, ¿vale? Luego, la venta en sí, por ejemplo, de un Bitcoin, también va a tributar como ganancia patrimonial, ¿vale? Y una de las situaciones que nos preguntan muchísimo: stacking, pools, cualquier tipo de interés que genere por minería. También se incluye la creación de la renta. De hecho, nos pasa mucho que si se utiliza Robot Advisor o se utiliza operaciones intradía, o genera un montón de información fiscal, sobre todo si tenéis coin tracking. Entonces, ¿qué es lo que os pasa ahí? No pasa nada, lo podéis hacer de forma, podéis integrarlo por moneda virtual. Ahora, eso sí, tener en cuenta que las criptomonedas llevamos 2-3 añitos que la agencia tributaria está haciendo campaña de revisión específica. Si no tenéis informes fiscales, por ejemplo, ya os digo, CoinTracking es una aplicación que tendencialmente vemos a los usuarios. Sí que os recomendaría que, como mínimo mensualmente, para no tener que hacer todo este trabajo al año siguiente, ir actualizando los movimientos, sobre todo si tenéis muy poquitos movimientos, si tenéis criptomonedas a largo plazo, ¿vale?
Con los productos financieros extranjeros os pasa igual. Tener en cuenta que si tenéis acciones depositadas en, no sé, en Trade Republic, por ejemplo, en DEGIRO, cualquier tipo de aplicación que no esté en España, la información que os va a dar va a ser a efectos de informativos del país donde esté residiendo el broker. Tendencialmente os vais a encontrar que os va a dar la información en dólares o en euros. Cuando la tengáis en dólares la tendréis que convertir al tipo de cambio oficial del día, ¿vale? E incluirlo en la declaración de la renta de forma manual. Lo que os suele pasar, por ejemplo, cuando tenéis rentas en Estados Unidos, que esto nos pasa mucho con empresas que sí que están radicadas en España, como puede ser MyInvestor, que lo que os llega es un informe fiscal y tenéis practicadas unas retenciones. Ahora, retenciones, en su caso, si la acción es extranjera o si el broker es extranjero, del país correspondiente. Este dinero retenido, tener en cuenta que es una deducción. Además, es una deducción que dentro de lo que cabe para este tipo de ganancias patrimoniales o este tipo de inversiones es bastante importante. Se llama deducción por doble imposición internacional. No olvidéis revisar siempre la casilla 505, la casilla 588, que es donde se incluye este tipo de deducciones, ¿vale? Nunca os va a venir puesta de forma específica, y además que es una casilla que tendencialmente nos soléis preguntar mucho, porque es verdad que cuesta encontrar. Entonces, habitualmente lo que hacemos es una guía, un paso a paso para que podáis encontrar, ¿vale? Otra de las situaciones que hemos tenido, por desgracia, este 2024 ha sido precisamente perdonad, ha sido precisamente la inclusión de las ayudas de Dana, ¿vale? Lo bueno de las ayudas es que ya presumíamos que tanto el legislador estatal como el autonómico iba a declarar específicamente exentas este tipo de ayudas, rentas de trabajo, etcétera. En su momento, la comunidad autónoma ya modificó su normativa autonómica, ¿vale? Y la estatal, de hecho, al final terminó incluyendo la renta de trabajo, las rentas de actividades económicas y determinadas ganancias patrimoniales, enfocadas siempre a la rehabilitación de inmuebles, a la rehabilitación de las situaciones personales y familiares. Por desgracia, ha habido situaciones bastante duras a nivel psicológico. Todo ese tipo de prestaciones sí que están exentas. Problemática de las ayudas DANA, y de hecho por esto recomiendo mucho consultar, ¿vale? No todas ellas han terminado incluyendo. Por ejemplo, he querido recoger un ejemplo, que es las ayudas para la adquisición de un vehículo. Esta ayuda, por ejemplo, no se ha incluido dentro del Real Decreto, lo que significa que realmente esa prestación pública, que no deja de ser una subvención, sí que va a tributar como ganancia patrimonial. La única diferencia que va a tributar es la base imponible general. Es decir, para que pongamos un símil, lo que os pasa es que como si tuvierais más ingresos, ¿vale? Otras ayudas que han sido muy sonadas, por ejemplo, las ayudas a trabajadores que han dado pues empresas como Mercadona, Sony, etcétera, todas estas han quedado excluidas de forma específica como renta de trabajo, ¿vale? No debería aparecer volcado en vuestros 190 dentro del apartado de renta de trabajo, ni tampoco debería apareceros volcados en los datos fiscales, ¿vale? Creemos que va a ser altamente improbable que haya errores en este tipo de casos, pero como siempre, revisar los datos fiscales no cuesta nada y además evitamos cualquier tipo de situación, ¿vale? Vale, por último, es verdad que este apartado del webinar no siempre es necesario, pero me gusta incluirlo sobre todo para profesionales por cuenta propia. ¿Por qué hay veces que es recomendable aportar o tener preparada la documentación complementaria? Porque nos suele pasar mucho que ya el propio sistema de la agencia tributaria nos mande mensajes informando de usted ha incluido una serie de deducción, recuerde que. Entonces, ¿se puede aportar documentación complementaria cuando hacemos la propia declaración de la renta? Sí. De hecho, por ejemplo, hay una serie de trabajadores que tienen una deducción específica que coloquialmente llamamos 7P, ¿vale? Que es mi empresa me traslada al extranjero, en el extranjero yo hago un trabajo que beneficia a la empresa extranjera y vuelvo a España, ¿vale? Ese tipo de rentas tiene una deducción muy importante. La problemática con ese tipo de renta es que la información no se traslada a la agencia tributaria. Entonces, en el momento que somos nosotros lo que modificamos datos que han dado terceros, la situación de comprobación está garantizada al 100%. Entonces, para ese tipo de situaciones, os recomendamos que o bien aportéis alegaciones complementarias, que lo que haríamos sería entrar en el panel principal
la agencia tributaria, luego nos iríamos al apartado de campaña renta y IRPF y si os fijáis siempre aparece todas las gestiones. Una vez que desplegamos todas las gestiones, ya nos permite hacer no solo revisar datos fiscales, ejercicios anteriores, sino que nos permite presentar alegaciones. ¿Vale? Otra de las situaciones que suele pasar y que por desgracia pasa mucho en los autónomos es que sea al revés, que sea la agencia tributaria la que quiera revisar, pues ya sea ingresos que no le encajan con datos de terceros, sobre todo gastos que se han incurrido en la actividad, como puede ser vehículo, como puede ser comida de empresas. Todo este tipo de documentación siempre os recomiendo que, aunque realmente técnicamente los autónomos no estáis obligados a tener contabilidad, la tengáis por un sencillo motivo. Cuando Hacienda os quiere comprobar, cuando quiere comprobar gasto, tendencialmente lo que hace es comprobarlo absolutamente todo. La mitad de las veces no sabe lo que busca. Entonces, en este tipo de situaciones, si os vais a meter cualquier tipo de gasto, para las personas que alquilan, si os vais a meter cualquier tipo de reparación, es muy importante que siempre exista factura. ¿Vale? Con los autónomos la casuística es enorme. Nos pasa con autónomos que el vehículo sí se lo puede deducir completo, otros que nunca, otros que depende de la situación. Entonces, insisto, sobre todo con profesionales que por desgracia vuestras rentas siempre son muy susceptibles de revisar, cualquier duda que tengáis, con toda la libertad del mundo, planteadnos. ¿Vale? Entonces, estos son una serie de situaciones que vemos en el día a día. Evidentemente, como os he indicado al principio, IRPF es un impuesto que, por desgracia, a nivel autonómico, estatal y foral, es suficientemente complejo como para que la casuística de cada persona puede variar solo por un día. Entonces, en cualquier tipo de situaciones, eso, preguntarnos con toda la confianza del mundo, que para eso estamos tanto desde QDQ como de Meeting Lawyer. La idea que tenemos siempre al usuario es ser lo más cercanos posible y si hace falta tener que, tener que volver a explicar situaciones, conectar dentro de unos cuantos días cuando os hayan llegado, os hayan contestado los requerimientos, por nuestra parte siempre estaremos encantados de ayudaros. Así que nada, vuelvo a dar paso a los compañeros, a Nacho y agradeceros a todos la asistencia, que sé que el derecho tributario y concretamente IRPF no es que sea una materia que todos soñemos en leer día a día o estudiar día a día.